Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos en el verdadero. Fíjense que dentro de las religiones falsas se han levantado grandes profetas, notorios, conocidos. Mahoma dijo: quiero encontrarle sentido a la vida. Confucio dijo: yo no soy el camino. Buda dijo: quiero conocer la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en el verdadero, en Jesucristo el Señor. Aleluya, por eso le adoramos, por eso le bendecimos. Y agregó: nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, esto no es una cuestión de religión, no es una cuestión del esfuerzo que el hombre pueda hacer, es algo que Dios hizo por nosotros, dando a su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, Jesucristo el Señor. Aleluya, el que merece toda la adoración, la honra, la gloria. El Dios que tomó forma humana y que fue obediente hasta la muerte, por lo cual también Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Exaltamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Saludo a cada uno de ustedes, a los que no he podido saludar presencialmente, físicamente, y también saludo a los que están allí en casita a través de las redes sociales y también a través de Espiritual Televisión. Saludamos no solo a la gente que está acá en Chile, porque hay mucha gente a través de la grabación que nos está viendo en el extranjero. He recibido bastante información de gente que en otros países nos está viendo. Y lo interesante es que la palabra de Dios corre y es glorificada. La palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo en este día voy a estar compartiendo un mensaje quizás de carácter diferente, pero lo importante es que cada palabra que viene de la Biblia, cada palabra de Dios es edificante y es bendecidora para nuestras vidas. Gloria a Dios. Quiero, a modo de introducción, decir que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa es una verdad que nosotros no solo aceptamos, sino que también la declaramos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando nos confrontamos a la Escritura, que es la Biblia, tenemos que decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que Dios, a través de su Espíritu, motivó, influyó en la mente de los hombres para que dejaran escrito, para que dejaran registro a través de su relato de los eventos que estaban ocurriendo o de las enseñanzas que Dios quería entregar. Porque la Escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, tenemos que aclarar que no todos los eventos relatados en la Biblia fueron inspirados por Dios. No todos. Porque en la Biblia hay robo, hay adulterio, hay pedofilia, hay sodomía, hay violación. Incluso se narra la historia de un juez que descuartizó a su concubina en 12 partes y la repartió en el pueblo de Israel. Eventos y relatos vergonzosos, pero que están en la Biblia, porque Dios inspiró la Escritura para que dejara un registro para nosotros y así nosotros no cayéramos en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, como principio decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios,
pero no todos los eventos que están en la Escritura fueron inspirados por Dios. Hay eventos que nacieron en el corazón del hombre y hay eventos que fueron bajo la influencia diabólica. Pero Dios permitió que quedara un registro en nuestra Biblia para que nosotros al leerlo no cayéramos en semejante ejemplo de desobediencia. También en la Escritura está registrada la palabra de Dios. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la Biblia hay palabra de Dios, hay palabra del diablo y hay palabra del hombre. Y quiero que me entiendan bien para que en las redes sociales esto no se tergiverse. Cuando decimos hay palabra de Dios, estamos diciendo que en la Biblia hay textos bíblicos en los cuales Dios dice tal y tal cosa. Eso es una palabra que sale de la boca de Dios. Pero también hay palabra del diablo. Por ejemplo, ¿quién le dijo a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan? Eso es palabra del diablo, Satanás, que lo único que está haciendo es influenciar sobre la naturaleza humana para hacerlo pecar contra Dios. Y también hay pensamiento y palabra del hombre. Pensamiento humano, de tal manera que nosotros debemos en la interpretación, debemos discernir, distinguir, discriminar entre lo que Dios dice, lo que el hombre dice y lo que el diablo dice, para tener una correcta interpretación y poder aplicar los principios divinos a nuestra propia existencia. Esperando haber sido claro con esta introducción, quiero decirle que vamos a leer un pasaje bíblico que está en el libro de Eclesiastés, el predicador. Y el libro de Eclesiastés es un libro de filosofía humana, es un libro de pensamiento humano que Dios permitió que estuviera escrito aquí en la Biblia para que nosotros distinguiéramos entre la forma de pensar que tiene el hombre y distinguirlo con la perfecta voluntad de Dios. Eclesiastés, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros pasajes de este libro. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento y yo leo y usted escuche o siga la lectura atentamente. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces estas son palabras del predicador, no palabras de Dios, son palabras del predicador. Y el predicador dijo, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Amén. Hasta allí nomás. Dije que en la Biblia hay palabra del hombre. Y esta es una palabra del hombre, que Dios permitió la escritura,
que Dios permitió que quedara registrado en nuestra Biblia para que nosotros comparásemos entre la forma que tiene de pensar el hombre sin Dios y la forma que Dios tiene de hablar. Y cuando nosotros entendemos este contraste, esta diferencia, esta discrepancia, vamos a tener que asumir una decisión. O seguimos pensando como el hombre, o comenzamos a pensar con la mente de Cristo. Y acá de nosotros es la decisión, pero de nosotros los predicadores es responsabilidad de darle a conocer a usted qué es palabra de Dios y qué es palabra del hombre. Cuando habla del predicador, se define claramente como el hijo de David. David fue el rey de Israel, el más notorio, el rey más emblemático de la nación judía, y sobre el cual pesa una promesa de parte de Dios, que Dios de su descendencia levantaría un trono eterno, que es en el cumplimiento de esta promesa es Jesucristo. Jesucristo, por algo, cuando Cristo llegaba y entraba en la ciudad, le decía, bendito hijo de David, porque era el que venía de la descendencia a cumplir la promesa que Dios había hecho sobre su pueblo. Bueno, el rey David fue un rey emblemático, notorio, poderoso, que según la Biblia lo define según el corazón de Dios, un hombre de corazón noble, que cometió muchos pecados, que cometió muchos errores, obviamente en su naturaleza humana, pero su corazón era conforme al corazón de Dios, porque él siempre anheló en su corazón agradar a Dios. De su descendencia nace uno de sus hijos, que fue Salomón. Y Salomón fue constituido como rey de Israel después de David. Y este es el Salomón que escribe esta carta, el hijo de David, el predicador. Porque cuando Salomón asume la responsabilidad de reinar sobre el pueblo de Israel, entonces él se considera incapaz de hacerlo en una forma correcta, de tal manera que Dios se le presenta y le dice a Salomón, el nuevo rey de Israel, Dios le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Sabe? Si esa pregunta Dios le hiciera a cada uno de nosotros, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Seguramente nosotros pensaríamos en nuestra necesidad, en nuestro anhelo, en nuestro deseo. Pero Salomón, que había asumido la responsabilidad de gobernar a Israel bajo el privilegio de cualquier hombre, él no pidió para su propio bienestar, sino que le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Porque para gobernar hay que tener sabiduría, porque para gobernar hay que tomar decisiones. Y las decisiones no siempre le agradan al pueblo, pero cuando son tomadas con sabiduría, las decisiones benefician al pueblo. Y eso es lo que pidió Salomón, sabiduría para gobernar, sabiduría para decidir, sabiduría para aconsejar. Por eso se le llamaba el predicador. Siendo rey, se lo conocía como mucho más que un poeta, un escritor sabio. Una persona que sabía decidir sabiamente. Era tan sabio que en una oportunidad dos mujeres se estaban peleando un bebé, un baby, una guaguita, como decimos acá en Chile, un pequeño. Entonces, era que entre ellas había habido una discusión porque cada una tenía un hijo. Y repentinamente una de ellas, durmiendo, asfixió a su hijo, lo aplastó, sin la intención de hacerlo, pero su hijo murió. Y cuando se dio cuenta que su hijo había muerto, entonces le cambió el bebé a la otra mujer para quedarse con un bebé vivo, para quedarse con una criatura viva. Entonces la mamá, cuando despertó y se dio cuenta que el hijo muerto no era su hijo, fue y le reclamó a la mujer del lado que se lo había cambiado y comenzaron a disputarse esa criatura.
Y como la discusión pasó a mayores, llegaron ante el rey. Y el rey, con sabiduría de Dios, le dijo: a ver, tráiganme el niño para acá. Y le dijo al soldado que tomara una espada para que dividiera a la criatura en dos y se quedaba mitad para cada una. Y cuando se alzó la espada, una de las mujeres dijo: no, prefiero que se quede con ella. Y ahí sabiduría distinguió a la verdadera madre de la falsa madre, porque la verdadera madre jamás va a querer que su hijo sea cortado en dos. Entonces esa fue la sabiduría doméstica, pero sabiduría de parte de Dios. Pudo definir, pudo sacar a luz, a la verdad, un engaño que estaba oculto. Entonces, este rey recibió sabiduría de Dios y Dios le dice: por cuanto has pedido sabiduría y no riquezas, yo te voy a dar la sabiduría y te voy a dar toda la riqueza, cual ningún hombre en la tierra puede adquirir. Y Dios le dio muchas riquezas, muchas riquezas. Era tanta su riqueza que en su casa, en su palacio, las cosas eran de oro, y que venían reyes y reinas del extranjero a admirar no solo la sabiduría del rey, sino también sus riquezas. Fue un hombre muy sabio, fue un hombre muy rico. Pero, siempre hay un pero en esto, pero seguía siendo hombre. Y cuando digo seguía siendo hombre, estoy diciendo seguía en su naturaleza humana. A diferencia de nosotros en este tiempo, que tenemos no solo una naturaleza humana, sino que ahora tenemos una naturaleza espiritual. Porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, en nosotros viven o conviven dos naturalezas. Una naturaleza humana que nos inclina a hacer lo malo, y una naturaleza espiritual o divina que es dirigida por el Espíritu Santo y produce el fruto del Espíritu. Por lo tanto, la naturaleza humana va menguando, va decreciendo, y nuestra naturaleza espiritual tiene que ir creciendo. Tenemos una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza humana es la que nos empuja a hacer lo malo ante Dios, y la naturaleza divina es producto del Espíritu Santo, que produce en nuestro corazón el fruto del Espíritu. Bueno, eso ocurre con nosotros. Sin embargo, en el tiempo de Salomón no era así, sino que Salomón, habiendo recibido sabiduría de parte de Dios y mucha riqueza para gobernar al pueblo, afloró su naturaleza humana y le llevó a hacer lo malo. Fíjense que no quiero yo desprestigiar a Salomón, sino que quiero que usted siga la lectura. Allí en Primera de Reyes voy a estar leyendo, y aquí habla de su naturaleza humana. Primera de Reyes, en el capítulo número 11, voy a leer, escucha atentamente, dice así: pero el rey Salomón, se refiere al sabio, al rico, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Amó a las mujeres paganas, a las mujeres idólatras. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Si usted sabe sumar, Salomón tuvo 1000 mujeres.
700 la que constituyó reina y 300 que eran su concubina. En ese tiempo la costumbre era tener un harem y el rey tenía relaciones sexuales con diferentes mujeres durante su reinado. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Y aquí comenzó el problema de Salomón. Había recibido sabiduría, pero no la supo administrar, no la supo gestionar. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana fue más fuerte que lo que Dios pretendía de su ministerio o de su reinado. Esas mujeres paganas, idólatras, apartaron su corazón de Dios. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, el problema de Salomón era que él había recibido bendición de parte de Dios, pero él hizo lo malo ante Dios. Esto indica que la bendición de Dios no asegura su éxito final. Todas las bendiciones que Dios nos dé en esta vida son perecederas, tienen fecha de vencimiento. Si Dios le sana, el día de mañana se va a volver a enfermar. Si Dios le bendice con gran prosperidad, usted podría el día de mañana perderla. Entonces, nuestro corazón no puede estar puesto en las bendiciones, sino que debe estar puesto en hacer la voluntad del que bendice. No debemos amar las bendiciones, debemos amar al que bendice. Y ese fue el problema de Salomón. Usó sus bendiciones, su riqueza, su sabiduría para su propio deleite. Tuvo 1000 mujeres, eran mujeres paganas, eran mujeres idólatras, y su corazón se fue tras los dioses ajenos. O sea, comenzó a adorar a los ídolos, siendo ya anciano. Su final fue trágico, su final no fue feliz. A él no se le menciona en la galería de los héroes de Hebreos, por lo cual podemos deducir que su final estuvo lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo malo ante los ojos de Dios y no siguió los caminos de su padre David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, este es el Salomón que escribió Eclesiastés. Este es el Salomón que nos escribe la carta que hemos leído al principio. Era un hombre lejos de Dios, alejado de Dios a causa de su pecado. Y cuando él estaba lejos de Dios, escribe este libro Eclesiastés con una sabiduría humana, no con la sabiduría que había recibido de parte de Dios. De tal manera que usa expresiones tales como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y sabe por qué usa esas dos expresiones? Porque en el mundo oriental la figura de Dios está más allá del sol. El trono de Dios está en los cielos. Entonces en el mundo oriental piensan que Dios está allá arriba, más allá del sol. Y que bajo el sol está el mundo de los hombres, lejos de Dios, bajo el sol. Y él dice, bajo el sol no hay nada nuevo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y en el relato comienza a decir, yo he tenido mucho dinero, yo he tenido muchas mujeres, yo he tenido mucho placer, pero nada de eso ha logrado darme una felicidad permanente. Está pensando como hombre, vanidad
de vanidades. ¿De qué le vale al hombre trabajar si es fatiga? Y agrega, todo tiene su tiempo. Tiempo de matar, tiempo de destruir, tiempo de bailar. Pero está pensando como hombre, porque como cristiano no todo tiene su tiempo. Para el cristiano no hay tiempo para matar. Para el cristiano no hay tiempo para destruir. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. No el Hijo de Dios. No Jesucristo el Señor. Por lo tanto, para nosotros no todo tiene su tiempo. En cuanto al tiempo, en el Nuevo Testamento dice, redimid bien el tiempo. En otras palabras, aprovechen bien el tiempo. No lo malgasten, no lo pierdan. Pero Salomón decía, no, si todo tiene su tiempo, podemos bailar, podemos robar, podemos hacer lo que queramos. Total, al final todo es vanidad. Claro, porque él está pensando como hombre, lejos de Dios, bajo el sol, todo es vanidad. Entonces, aquí hay una filosofía humana. Un hombre que escribe lejos de Dios y que Dios, en su misericordia, permite que esta filosofía humana esté escrita acá en la Biblia para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque ¿cuál fue el problema de Salomón? No supo administrar sus bendiciones, no supo administrar su sabiduría. Por eso muchas veces Dios cierra la puerta de bendición y no nos da lo que queremos porque sabe que no lo vamos a administrar de buena manera. Para evitarnos el problema, no nos da lo que queremos. Hoy día en la mañana en la escuela dominical hablaba, a propósito, no le vi en la escuela dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, estudiamos la palabra de Dios en este lugar. Así que usted está invitado. En la escuela dominical ponía yo el ejemplo de una madre que tiene a un niño de 2 años. Y la madre está cocinando en la cocina con un cuchillo muy filudo. Y el niño quiere imitarla y le pide el cuchillo para jugar. ¿Usted cree que la mamá se lo va a pasar? Porque es una lógica natural. El niño se va a dañar con lo que le está pidiendo. A veces, muchas veces ocurre así con nosotros. Le pedimos a Dios. Por eso la carta de Santiago dice, pedís y pedís mal para vuestros propios deleites. Entonces, nosotros debemos entender que la bendición de Dios va a ser cuando nosotros primero le creamos a Dios y segundo, cuando aceptemos su voluntad. Pero en el caso de Salomón, gestionó mal la sabiduría, la administró mal, tomó malas decisiones y eso quedó registrado en la palabra de Dios. Hay muchos errores que él cometió. Y cuando lo comparamos a la luz de lo que Jesucristo enseña, nos vamos a dar cuenta que era un hombre lejos de Dios. Y la razón ya la leí. Sus mujeres habían apartado su corazón del corazón de Dios. Él había, en vez de adorar a Dios, se había ido a adorar a los ídolos. Él había usado su riqueza para sus placeres. Por eso dice, nunca se cansa el ojo de mirar. O sea, quiere deleite tras deleite tras deleite, pero ¿sabe? Nunca se cansa el ojo de mirar. Si usted quiere pasarlo bien, sepa que la fiesta termina. Si los jóvenes que en la noche se emborrachan, la fiesta no les dura toda la vida. Al otro día tendrán que asumir su compromiso. Al otro día tendrán que actuar con responsabilidad. Por lo tanto, ¿de qué les sirvió la fiesta? ¿Sabe? Hubo un tiempo en que yo trabajé acá en una empresa cercana y aún cuando en una panadería que estaba por allá arriba repartiendo pan, había uno de los jóvenes que estaba de cumpleaños y entre todos los compañeros organizaron la fiesta. Obviamente yo no fui porque obviamente ahí iba a haber vicios, alcohol, no sé, cigarros, qué sé yo, cuántas cosas más. No fui a la fiesta. Y al otro día cuando llegué a trabajar, me encontré con el cumpleañero y le dije y le pregunté,
¿qué tal estuvo la fiesta? ¿Cómo lo pasaste? Y él decía, me contaron que lo pasé bien. No se acordaba de nada. Vanidad de vanidades. ¿De qué le sirvió esa fiesta si ni siquiera tiene un recuerdo de algo lindo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. A eso se refería Salomón, que bajo el sol, lejos de Dios, todo es fatigoso, todo es trabajoso. Entonces, en el relato que va haciendo esta carta de Eclesiastés, llega un momento en que él comienza a entregarle consejo a los jóvenes. Fíjense que allí el mismo Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 9, ya como en la parte conclusión de esta carta, dice, después de haber hablado todas estas cosas, quiero dejar algo sólido, dijo. Y dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por lo tanto, cada decisión que nosotros tenemos, que nosotros tomemos, debemos saber que cada decisión tiene una consecuencia. Cada acto tiene una consecuencia. Y al final del día, de cada acto y de cada decisión, tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por lo tanto, quita de tu corazón el enojo. O sea, si queremos vivir y permanecer en Cristo, quita de tu corazón el enojo. El enojo es el rencor, el resentimiento, la amargura que nos lleva a levantar murallas contra otras personas. Eso es el enojo. De tal manera que nosotros debemos aprender a perdonar y a aceptar al otro con sus errores, con sus deficiencias, y no tenemos que ser nosotros los que juzgamos, porque a todos nos juzgará Dios. Eso es lo que dice el versículo anterior. Sobre todas las cosas, Dios te juzgará. Por lo tanto, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acá se puso a hablar ya seriamente este hombre. Versículo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Claro, porque cuando pasan los años y llegamos a una edad avanzada, entonces tenemos que hacer un balance de lo que hemos vivido. Y tendremos que decir, ¿valió la pena haber vivido así? ¿O todo es vanidad? Entonces nosotros, al hacer una evaluación de nuestra vida, tenemos que siempre decidir por hacer la voluntad de Dios o por agradar a Dios, para que no hayamos perdido nuestra vida. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces acá está hablando en una forma poética, está definiendo la vejez, la ancianidad. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud antes que llegue la vejez a tu vida. ¿Sabe? En el mundo oriental, la gente menor de 50 años era considerada joven. Por lo tanto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que llegue la tercera edad, la vejez, la ancianidad. Antes. ¿Por qué? ¿Qué dice? Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa. Es una forma poética de decir cuando ya las piernas te tiemblen, te tiritan, cuando subir la escala sea una carga, cuando ya
los guardas de la casa, las piernas, nos cueste caminar y desplazarnos, porque obviamente el cuerpo se va desgastando y en definitiva y finalmente vamos a tener algunos impedimentos físicos. Antes que pase eso, acuérdate de tu Creador. Luego el versículo 3, estoy leyendo Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Usted sabe que los hombres fuertes están erguidos, sacan pecho. Allí a los militares le dice, saca pecho, erguidos. Pero los hombres fuertes se van encorvando con los años. Y eso es natural. Es un proceso natural porque el cuerpo se va desgastando. Antes que lleguemos a esa situación, acuérdate de tu Creador. Eso es lo que está diciendo. Luego el versículo 3 agrega, y cesarán las muelas porque han disminuido. Antes de que empieces a perder la dentadura. Antes de que empieces a perder la dentadura. Estas son todos síntomas de la vejez. Salomón lo está describiendo. Cada situación que se viene con los años. Luego dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando ya los viejitos tenemos que empezar a usar lente, porque sin lente nos cuesta ver. Antes que llegue esa situación, acuérdate de tu Creador. Porque Él ya lo vivió, Él ya era anciano, Él ya se había apartado de Dios y Él estaba a punto de ser juzgado. Iba a seguir el camino de todos los hombres, que es la muerte. Y en su idolatría, en su paganismo, Él ya estaba perdiendo su propia vida. Versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. ¿Sabe lo que es eso? Los labios, la boca, las puertas de afuera se cerrarán. Así hablan los viejillos. Porque no le quedan, ¿verdad? No le quedan dientes, no le quedan muelas. Se les cierra la boca y ya comienzan incluso a perder la voz o tienen una voz desgastada. Por eso sigue diciendo, dice, cuando se levantarán a la voz del ave, ya saben, todos los ancianos les gusta despertarse temprano, o no es que les guste, se despiertan temprano. A las 5 o 6 de la mañana ya están despiertos. Bueno, antes que llegue esa situación, acuérdate de tu Creador. Dice, y todas las hijas del canto serán abatidas. Las hijas del canto son las cuerdas vocales. Cuando la voz de los ancianos se vaya perdiendo, ya no tengamos una voz clara, sino que hablemos así con problemas, porque obviamente las cuerdas vocales se han agotado. Antes que lleguemos a esa situación, acuérdate de tu Creador. Entonces, Salomón, después de hacer un recuento de su vida, que consideró que todo era vanidad y que lejos de Dios no valía la pena vivir, da consejo a cada uno de nosotros en la palabra de Dios, que nosotros nos acordemos o tengamos presente a nuestro Dios. Eclesiastés 12:5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿Sabe? Nosotros sabemos que los niños no miden el peligro, y si hay que subir por una roca o por una escala, ellos suben corriendo porque no tienen miedo. Pero los ancianos ya caminamos con cuidado. Y los más viejitos ni siquiera quieren exponerse al peligro. Eso es lo que está diciendo, en una forma poética, pero es lo que está diciendo. Y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Las flores del almendro son blancas. Entonces los que tienen pelo se les pone blanco. Las canas, como David. Antes que llegue ese tiempo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, y la langosta será una carga y se perderá el apetito. La langosta es el saltamontés, que es livianito, pero hasta eso va a ser una carga. Hasta eso le va a cansar. Y también se perderá el apetito. O sea, yo todavía no llego a esa edad porque le aseguro que el apetito mío funciona a la perfección. Pero, ¿sabe? La gente anciana ya pierde
hasta las ganas de comer. Entonces, lo que Salomón está diciendo, ten presente a Dios en todo momento, para que no lleguen los días malos, en los cuales tenga que decir, igual que yo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa era la queja de Salomón, lejos de Dios, y ese es el consejo de Salomón, de un hombre que está apartado de Dios, para que a nosotros no nos ocurra lo mismo. Versículo 5, sigo leyendo, dice, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endeseadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Acá está hablando de un péndulo con una cadena de plata. ¿Sabe lo que es un péndulo? Algo que está colgando o pendiendo antes que se corte la cadena, porque ¿qué pasa si yo tengo una lámpara como esa y la puedo mover y repentinamente se corta la cadena? La lámpara cae y se destroza, el cántaro cae y se destroza. Está hablando del final del hombre. Nosotros pendemos de un hilo y Dios nos sostiene con vida, pero cuando Dios lo suelta, la vida termina. Antes que lleguemos a la muerte, acuérdate de tu Creador. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber administrar bien la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Sabe? Nosotros muchas veces en nuestra vida cometemos errores. Muchas veces tomamos malas decisiones. Por ejemplo, muchas veces nos endeudamos y después no sabemos cómo pagar. Fue una mala decisión. Muchas veces hablamos en forma apresurada y levantamos muralla contra otras personas. Fue una mala decisión. Entonces, lo que tenemos que hacer, muchas veces no sabemos administrar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro quehacer. Lo que tenemos que hacer es pedirle sabiduría a Dios. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará sabiduría para tomar decisiones. Pero ahora debemos aprender a administrar esa sabiduría. Salomón recibió toda la sabiduría y todas las bendiciones en riqueza, pero no supo administrarla. Por lo tanto, pidámosle a Dios sabiduría para dirigir nuestra vida, para tomar decisiones, para aconsejar, para hablar. Pidámosle sabiduría, pero administrémosla bien. ¿Y cuál es la buena administración? Acordarnos de nuestro Creador en este día. Y no como Salomón, apartar el corazón de Dios, irse tras dioses paganos, dioses ajenos, convertirnos en idólatras. Por ejemplo, la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Podemos pedirle bendición a Dios y Dios nos va a dar, pero ¿cuál sería apartar el corazón de Dios? Que amemos el dinero. Y si amamos el dinero, ninguna bendición va a ser suficiente. Siempre vamos a querer más. Eso es idolatría. Eso es amar a las riquezas antes que a Dios. No podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Entonces, lo que debemos aprender es a administrar lo que Dios nos ha dado en bendición, en salud, en vida, en conocimiento, en todo lo que usted ha recibido de parte de Dios. Sepamos administrarlo y siempre pensemos en honrarle a Él y no en beneficiarnos a nosotros mismos. Porque claro, tenemos anhelos, pero cuando le honramos a Él, Él concederá el anhelo de nuestro corazón. Pero cuando nosotros comenzamos a sobrevalorar las bendiciones y nos olvidamos del que bendice, entonces estamos siguiendo el camino de Salomón. Y finalmente Él no está escrito en la galería de los héroes de la fe. El hombre se convirtió en un incrédulo. Prefirió creerle a los ídolos antes del que lo bendijo con sabiduría y con riqueza. Entonces a esto estamos expuestos nosotros, a que cada bendición, en vez de ser bendición, nos aparte de Dios.
Por eso a veces Dios cierra la puerta de las bendiciones. Sin embargo, Dios quiere bendecirnos. Pero nosotros debemos saber administrar esa bendición. Dios quiere darnos salud, Dios quiere prosperidad, Dios, que así como prospera nuestra alma. Eso dice la primera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, nosotros tenemos que llevar un justo equilibrio en la administración de las bendiciones y en la adoración a nuestro Dios. Por eso, al comienzo dije, este es un mensaje diferente, no es un mensaje de eso que usted va a estar saltando y gozándose. Este es un mensaje en el cual tiene que pensar, meditar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro culto racional. Dios quiere hacernos entrar en razón para que conscientemente nosotros decidamos. Acá nosotros no le vamos a manipular. Acá nosotros no le vamos a exigir, a obligar que haga algo, no le vamos a hacer un lavado de cerebro, no. Le vamos a decir esto es bueno y esto es malo, pero la decisión depende de usted. Ahora, es cierto que hemos tomado malas decisiones, pero quiero decirle que Dios está dispuesto a darnos sabiduría para tomar buenas decisiones. No sé cuál ha sido su mala decisión. ¿Sabe? Yo durante mi vida, años anteriores, tomé malas decisiones y me endeudé y hubo momentos en que no podía pagar. Pero ¿sabe qué? Le dije, Señor, ahora bendíceme y voy a tomar buenas decisiones. Y el Señor me ha sacado y me ha levantado en prosperidad. El Señor me ha bendecido. También puede hacerlo con ustedes. También puede hacerlo con usted. Dios puede restaurar relaciones, Dios puede restaurar familias, Dios puede restaurar economía. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente. Pero pídale con un corazón dispuesto a administrarla bien. Señor, si tú me bendices, ahora yo voy a usar esta bendición para bendecir tu vida, para bendecir tu nombre, para bendecir a otros. Y de esa forma es como Dios estará haciéndole a usted un vencedor en su propia vida y no un perdedor, como Salomón, que con toda la riqueza, que con toda la sabiduría, su corazón se apartó de Dios. Y el final de Salomón, le aseguro, no será como el final glorioso que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Así que yo voy a pedir que usted se ponga de pie, y si alguien necesita recibir sabiduría de parte de Dios, que pase a este lugar. Vamos a estar orando para que Dios le ayude a tomar decisiones, para que Dios le ayude a administrar sus recursos, para que Dios le prospere en lo económico, para que Dios le sane en su salud, para que Dios sane su vida, sus relaciones, su matrimonio. Vamos a estar orando acá, así que el altar está abierto. Pase si usted tiene una necesidad. Vamos a estar orando para que el Señor nos dé sabiduría y para que también su Espíritu Santo nos ayude a administrar en forma correcta esas bendiciones. Y usted que está ahí en la casita, también ore con nosotros. No se preocupe si no nos tapan. La gente muy alta nos tapa, pero no, ustedes no son tan grandes. Pase nomás. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie ahí en su lugar. Padre, te bendecimos en este día, Señor, y te damos gracias. Señor, tu palabra dice que el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente. Por lo cual en esta hora yo bendigo a mis hermanos y hermanas que están en este lugar, para que tú les des sabiduría, para que tú les bendigas, para que tú les prosperes, para que tú les sanes, Señor, para que tú restablezcas las relaciones de familia, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, restituyas los matrimonios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, gracias por esa sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a administrarla en una forma correcta. Ayúdanos a gestionar todas las bendiciones que tú nos das para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Que todas las bendiciones, Señor, no aparten nuestro corazón de ti, Señor, porque queremos, Señor, amar al que bendice, Señor, y no amar las bendiciones, Señor, porque las bendiciones serán añadidas, Señor, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas, Señor, dice tu palabra. Por lo tanto, nosotros hemos creído a tu palabra, Señor,
Y yo les bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por esta gente, Señor, que busca tu presencia. Gracias, Señor, gracias por los que están allí en la casa también buscando la presencia de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Aleluya. Al que merece la honra, al que merece la gloria, le damos la alabanza y la adoración. Gracias, porque reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos y que todo lo que somos lo hemos recibido de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga.